Pues bien, ante todo, antes de hacer digamos, un comentario sobre el currículum de don Antonio Oliveira, agradecimiento a su mujer, Marilola, y a él también, de haber colaborado durante 17 años de manera continua en la Fundación Juan Manuel Flores Jimeno. Sobre el currículum de don Antonio Oliveira, hay que decir una frase que ha sido mi original hoy por parte de Alfonso Aramburu. Me llama, no sé si fue ayer o hoy, diciendo que en el periódico estaban comentando el terremoto que había pronosticado la conferencia suya. Y le dije, hombre, haz el favor de no hacer más pronósticos porque se cumplen, ¿no? Y entonces, a renglón del comentario, me dice, la conferencia es de nuestro Tony, ¿no? la de hoy, ¿no? Digo, sí, precisamente la de nuestro Tony. Es decir, que don Antonio Oliveira realmente para todo es nuestro Tony, ¿no? En el sentido cariñoso de la palabra. Antonio Oliveira nace en el año 36, tiene un montón de hijos, como 6 o 7, no sé cuántos. Es licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de Madrid, máster en Organización de Empresas en la Escuela de Organización de Empresas también de Madrid, ingeniero medioambiental en la Escuela de Industriales de Sevilla. Comienza a trabajar en Madrid en una fábrica de pinturas de arrazolas y posteriormente se va a Soria a una fábrica de colorantes naturales. Y creo que fue allí donde se crea una asociación de novios cabreados que le dicen al Tony, Tony, vete para Huelva que quieres un peligro, ¿no? Y entonces se viene a Huelva y tengo la suerte de conocerlo. Yo había empezado a trabajar en la antigua Retinto Patiño el 5 de diciembre del año 67 y tú te incorporas más tarde, sobre el 70, 71 en Huelva, ¿no? No me acuerdo exactamente. Ya se había hecho la puesta en marcha, ¿no? Sí. No. Todavía no se ha hecho. Entonces fue antes del 70. La puesta en marcha de Río Tinto Patiño fue en abril del año 70, con lo cual si fue antes, pues es que te incorporaste antes de la puesta en marcha. Y conocí a un señor muy simpático que llevaba la cuestión comercial y de pronto desaparece y lo mandan a la electrolisis, ¿no? Y allí prácticamente ha estado hasta la jubilación, ¿no? Es un experto metalúrgico y, bueno, pues esa persona tan simpática, pues no tuve el trato tan directo mientras llevaba la parte comercial, que de alguna manera pues teníamos más relaciones mucho más directas. Posteriormente tuvimos la ocasión de compartir en la candidatura de Unión de Centro Democrático la primera legislatura para el Ayuntamiento de Huelva. Y fue una satisfacción porque ya teníamos una amistad entrañable de años anteriores, pero volvimos a compartir de una forma más estrecha esos 4 años de la legislatura. Y tengo que hacer un comentario, aparte de que esa legislatura, el primer año y medio, fue muy difícil, se acababa de salir del régimen de Franco y empezaba la democracia, y era casi, había digamos, plenos del ayuntamiento que parecían que vivíamos la guerra civil, ¿no? Ya cuando pasó 1 año y medio se suavizó esas relaciones, fueron mucho más suaves y, digamos, fueron mucho más respetuosas. Pero ese primer año y medio fue francamente difícil para todos. Y quiero comentar que una de las decisiones que se tomó en el ayuntamiento es que como ayuntamiento no se iba a la procesión de la Virgen de la Cinta, ¿no? Entonces, voluntariamente, nada más que fuimos los concejales de Unión de Centro Democrático. Y estaba yo con Tony en la Plaza de la Merced, sale el paso de la Virgen y Paco Domínguez, conocido por el Gordo, nos dice, incorporaros, ¿no? Y nos incorporamos en ese momento. Y fue cuando la campana que estaba dando vueltas cayó en una... Y me parece que fallecieron las 2 viejecitas, o una falleció y otro quedó en muy malas condiciones. Precisamente en el sitio que estábamos los dos.
Es decir, que por unos minutos nos escapamos de las campanas, ¿no? Con la desgracia que se le cayó a las viejecitas. Y también, pues, otro comentario es de que el día del golpe de Estado, pues poco más o menos nos sacan unas navajas y tuvimos que entregar los relojes en garantía de la consumición que habíamos hecho, ¿no? Realmente fue también un acontecimiento porque había un encierro precisamente en el ayuntamiento y cuando se enteraron del golpe de Estado, el salón de actos del ayuntamiento, que estaba lleno de colchones y estaba ocupado por los huelguistas, salieron todos como ratas, ¿no? Es decir, dejaron los colchones, dejaron todo el material que tenían del tema y prácticamente, bueno, pues, digamos, tuvimos la oportunidad de que, gracias a Dios, no pasó nada. En esa convivencia, pues, fijaros bien lo que es la relatividad de la vida. Éramos 8 concejales en el ayuntamiento, pero cuando Jaime Madruga, que está aquí presente, pasa a la Diputación, no, dimite la Diputación y pasa Emiliano, se incorpora Paco Domínguez, con lo cual, por Unión de Centro Democrático, pasamos 9 concejales del Ayuntamiento de Huelva. Y de los 9 hay 5 fallecidos, ¿eh? Es decir, que la vida nos castiga con estas situaciones. Un recuerdo especial a Santiago Cotampinto, a Gregorio Iglesias, a Paco Méndez, José Antonio Fonseca y Paco Domínguez, conocido también por el Gordo. Con lo cual estamos vivos, 3 que estamos aquí, Jaime Madruga, Antonio Oliveira, yo y Emiliano. Son los 4 que supervivimos de aquella hazaña de Unión de Centro Democrático. Por lo demás, pues hay que resaltar que en aquellos años, mientras estuvimos en el ayuntamiento, Tony tuvo 2 niñas, que le llamamos las niñas de UCD, y a su vez también, pues, tuvimos ocasión de poder coordinar con la Diputación la labor de investigación que él venía haciendo de forma autónoma, de forma autodidacta, con el tema de los mosquitos, ¿no? Entonces pudimos hablar con el presidente de la Diputación y que, bueno, se le diera una atribución por parte de la Diputación para que los avances que estaba haciendo él por su cuenta y riesgo, que hace no solo sobre estas materias, sobre otras muchas, y que disfruta profundamente, pero después no le saca rendimiento económico nunca, pues tuvimos la oportunidad de que la Diputación reconociera el tema y es el motivo de la charla de hoy, que verdaderamente, bueno, pues fue la gran transición que se hace en el tema del mosquito de Huelva. Todos recordaréis, las familias que venían sobre todo de fuera de Huelva, las ronchas que tenían con los mosquitos, incluso en muchos casos con alta fiebre, como consecuencia de la picadura de los mosquitos. Eso prácticamente quedó erradicado ya en la época que él estuvo trabajando sobre el tema. Y nada más, le doy la palabra a mi amigo don Antonio Oliveira Salip para que nos hable sobre ese trabajo que se realizó en la década de los 80. Tiene la palabra, don Antonio. Muchas gracias, don Manuel. He comentado que lo primero que me ha sucedido al buscar documentación de la época, que afortunadamente la encontré, es que cuando tú empiezas a leer unos documentos, un libro o algo que leíste hace 35 años, porque ha pasado más o menos esos años, la verdad que te da la sensación de que estás leyendo de nuevo aquello, que no lo has leído nunca. Y eso no deja de ser una sorpresa encontrarte que aquello que, como estaba subrayado por mí, pues quiere decir que lo había leído anteriormente. Bueno, pues esa es la primera sorpresa que me ha llevado a empezar este trabajo. Vamos a empezar un poco poniéndonos que empiezo diciendo que cuando teníamos la edad que ahora tienen nuestros nietos, o algunos de nuestros nietos, el casco urbano de Huelva llegaba hasta el letrero Triguero, 16 kilómetros al final de la calle San Sebastián. Todo eso te acordarás, Currito.
a partir de ese momento el casco urbano, bueno, en ese momento, o sea, el casco urbano de Huelva, salvo las poblaciones de vivienda que había en las Tres Ventanas y la avenida San Antonio, todo lo demás que rodeaba el casco de Huelva eran huertos urbanos, huertos agrícolas. Los huertos tienen la característica que tienen pozos, una alberca, un bebedero, un abrevadero, un cubo, charcos en terrenos arcillosos como es el nuestro, y todo esto cuando llovía y otro por el sistema de trabajos producían agua, eran aguas estancadas las que se utilizaban para regar y mantener y producir todas las verduras que llegaban a la lonja de Huelva y al mercado de Huelva. Por una parte, los huertos con sus aguas estancadas, y otra parte, todos los pueblos de la marisma que estaban en la costa tenían unas marismas, y esas marismas también tienen aguas estancadas por efectos de la marea. La marea al subir y al volver a bajar, según el coeficiente, determina que se queden charcos intermedios en la zona de marisma que no volverán a llenarse de agua hasta la próxima marea. En ese intervalo, ese agua quedaba estancada y en razón a la temperatura podían convertirse, y eran de hecho, enormes fuentes de mosquitos. Por lo tanto, la Huelva de nuestros tiempos jóvenes era una Huelva que reunía unas condiciones óptimas para ser hábitat normal de cualquier mosquito que llegara a la zona. Por lo tanto, en Huelva ha habido mosquitos siempre. Las condiciones naturales de esta población, como de la de todos los pueblos, con sus aguas encharcadas tanto de los agrícolas como por efecto de las mareas, siempre ha habido mosquitos en esta zona. Para poder llevar a hablar de qué es el problema que surgió y por qué se adoptaron determinadas medidas a medida que la ciudad fue creciendo, se hicieron grandes avenidas. La avenida de Andalucía de Cádiz, la carretera Huelva-Punta Umbría, la carretera del Espigón, y todas esas grandes obras públicas fueron determinando el dejar aguas estancadas. Es decir, donde entraba la marea había muchas zonas que quedaron cortadas. Donde antes había una entrada y salida de agua con la marea, quedaron simplemente efectivas el manto freático, porque la consecuencia era que se habían hecho barreras para la libre circulación del agua del mar. Esto trajo como consecuencia una excesiva producción. Había mosquitos siempre en Huelva, pero a aquella época de los años 70 ya empezó a ser anormalmente alta. Ya eran grandes nubes de mosquitos que dominaban. Cuando ibas a Punta Umbría o ibas a cualquier zona, te movías al atardecer, veías grandes nubes de mosquitos. Y entonces, al final de esto fue al final del año, sobre el año 78 o 79. Y cuando llegamos, como ha comentado antes Manolo, en nuestra época de etapa de UCD, fuimos concejales del ayuntamiento, hubo unas personas que se preocuparon enormemente por el tema se alarmaron. Y entre las personas que se alarmaron y empezaron a abrir un camino fue Jaime Madruga, que anda por aquí, como presidente de la Diputación. Jaime Madruga, en contacto con José Antonio Gómez Marín, que tenía relación con la casa de Velázquez, dependiente de la Embajada de Francia, entraron en contacto y allí le explicaron, le pusieron en conocimiento que en la zona del sur de Francia en la zona del Languedoc-Roussillon, había una zona que el gobierno francés estaba haciendo evolucionar para hacer sobre ella un plan turístico, y que en esa zona había un equipo dedicado en exclusiva para el tratamiento de mosquitos. A través de las gestiones y José María Segovia, que también estuvo presente en alguna de estas reuniones del principio, al ponerse en contacto con la casa de Velázquez, vinieron un equipo de franceses, que eran los que llevaban
el control de mosquitos en esta zona del sur de Francia. Estos vinieron a Huelva, vino entre ellos un doctor general, porque era general del ejército francés, es el doctor Cousseran, y vinieron a Huelva, estuvieron 2 o 3 días y la conclusión que sacaron estos señores fue que si alguien se quedaba dormido en las marismas de Huelva, en alguna de estas zonas, amanecería muerto al día siguiente como consecuencia de la cantidad de picaduras que habría recibido de los mosquitos. Unas semanas más tarde, fuimos un equipo que ya habíamos empezado a organizar aquí en Huelva para tratar este tema y fuimos a Francia, invitados por una comisión interministerial que esté en Francia para el desarrollo de la zona esta del Languedoc-Roussillon. Estuvimos 3 días en Francia, estuvimos viendo las instalaciones, estuvimos viendo los laboratorios que tenían, las zonas que habían hecho en la zona, pero todo como visita turística. Llegamos a una información muy buena porque de ahí yo saqué 2 conclusiones. La primera, que una extensión por grande al ser grande había que programarla, había que establecer unos límites, y el segundo era que el insecticida que utilizaban era el abate. Bien, el abate, ya hablaremos de él más adelante, reunía unas condiciones magníficas, puesto que era un insecticida que se utilizaba con mucha facilidad, en diluciones muy claras y muy efectivo, de tal manera que mataba a la larva del mosquito y no tocaba ni siquiera el aducto. Esto quiere decir que empezábamos a cambiar el sistema. En vez de tratamientos de adultos, pasábamos al tratamiento de las larvas del mosquito. Posteriormente, una vez vuelto de nuestro viaje a Francia, fui a Madrid, pedí una entrevista al doctor Gil Collado, catedrático de farmacia. Fui a verlo y este hombre estaba investigando sobre las larvas de mosquito, porque había descubierto un mosquito nuevo que era el que anida, crece y evoluciona en los recipientes de agua que se quedan en el tronco de los árboles cuando llueve. Esa agua estancada en el tronco del árbol era el tema que él estaba estudiando. El profesor Gil Collado ya había venido o había estado antes en contacto con los primeros estudios que se hicieron de los mosquitos en Huelva. En ese momento, en el laboratorio del doctor Gil Collado, obtuve un nuevo conocimiento, cómo manejar las larvas del mosquito. Por lo tanto, ya tenía las dos acciones que podía desarrollar sin más. Monté una pecera en la terraza de mi casa con unos botes, si ellos se acuerdan de ellos, y en esos botes ponía 10 larvas que con lo que yo había aprendido allí en la Facultad de Farmacia, pude manejar 10 larvas en cada bote, la dosis de insecticida abate, y así fue calculando las dosis en las que yo veía que duraba la larva del mosquito viva en razón al tiempo, a la dosis que le daba, el tiempo que duraba la larva. De esta manera empecé ya a pensar seriamente sobre el sistema del tratamiento de mosquitos. Para ello, en reuniones en Sanidad, en la Delegación Provincial de Sanidad, nos reuníamos con un representante de todos los ayuntamientos que comprendía la zona que habíamos delimitado, es decir, la zona que va desde la carretera de Huelva hasta Ayamonte hasta la costa. Esa zona, pequeña zona, eran 100.000 hectáreas, ni más ni menos. Y de esta manera, al delimitar esa zona, pues teníamos los ayuntamientos de Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya, Punta Umbría, Aljaraque, San Juan del Puerto, Huelva, Gibraleón, Moguer y Palos de la Frontera. Y todos estos ayuntamientos enviaban en los días de reuniones a la Delegación Provincial de Sanidad
a un representante que yo siempre opté que fuera un capataz. Los hombres de trabajo, los hombres de pie, para que la información fuera directa, sin intermediario a la gente que tenían que llevar a cabo la labor. Y así empezamos a actuar, creando en cada uno de estos ayuntamientos un equipo de actuación. Cada capataz, 3 o 4 hombres, paro comunitario. En muchos casos fue personal del paro comunitario porque estábamos muy escasos en las capacidades económicas. Y la parte de tratamientos aéreos, eso lo reservé para la Diputación, porque había hecho unas pruebas, yo había hecho ya unas pruebas con un piloto de fumigaciones, de estos que se dedican a fumigar el campo, los sembrados y las cosechas, para hacer unas pruebas de tratamiento aéreo. Pusimos en el depósito una cierta cantidad de insecticidas a bate y variando ya con razón a lo que habíamos experimentado en esos pequeños botes, pusimos en el depósito una dosis para ver el resultado sobre la marisma. Hicimos la prueba, en una pequeña dosis, se dio, no sé si fueron 50 litros de insecticida, se repartió sobre la marisma. Nos fuimos para casa y al día siguiente fui a ver los resultados y me llevé la gran y grata sorpresa de que no había una larva viva en la zona que habíamos elegido para el tratamiento. A partir de eso ya dijimos, pues bien, tratamientos terrestres municipales, cuenta del ayuntamiento, paro como con personal del paro comunitario. En la costa de Huelva en aquella época, pues no sé si había 2 mochilas en toda la costa de Huelva. Entonces, equiparar a todos los equipos de los ayuntamientos con unas mochilas y un sistema de transporte para darle la agilidad de movimiento. Y dando todo esto en el año empezamos y los primeros tratamientos lo dimos aéreo, lo dimos en junio del año 80. No, 81. Fue en el año 81. Ya habíamos comprobado sus resultados. Pues en el año 81 ya se dieron 6 tratamientos de aéreo contra las larvas del mosquito. Y en el año 82 me parece que se dieron 5 tratamientos contra las larvas del mosquito. Las zonas urbanas, es decir, las alcantarillas, los depósitos de agua, las piscinas, las fosas sépticas, toda la vigilancia y control de esto estaba en manos de los equipos municipales. Y las zonas costeras, en los grandes tratamientos aéreos, era lo que llevábamos nosotros más directamente. Para luchar contra el mosquito hay que hacer, primero, vamos a distinguir varias formas de lucha. La lucha física. La lucha física es la más sana, es la mejor, es la lucha para la eliminación de los focos. Entonces, no hay contaminación de ningún tipo, lo único que hay es rellenar la zona de marisma. Y todavía recuerdo que en las zonas, por ejemplo, de tráfico pesado hacia la salida de Huelva, más allá de la zona de los Rosales, había un alcantarillado que venía desde no sé dónde, a aire libre, y desembocaba en las marismas, como prácticamente todo el alcantarillado de Huelva. Todo el alcantarillado de Huelva, terminaban las aguas residuales, terminaban en la marisma. Y ese era un problema muy grande, puesto que creaba una gran cantidad de focos como criaderos de mosquitos. Por lo tanto, fue importante rellenar todas esas marismas. Aquí tuvieron una gran participación nuestro amigo José Antonio Fonseca, que acabamos de ver. Yo había hablado con él y los movimientos de tierras que había en los solares de la ciudad pues se orientaban hacia determinadas zonas de la marisma. Y luego nuestro buen amigo Enrique Clau, que tenía máquinas de movimientos de tierra, pues de vez en cuando le hablaba con él, le decía, en tal zona tienes material suficiente. Pues ahí mandaba una góndola y lo extendía sobre la... Y así fuimos tapando
grandes focos, pero que en definitiva el nivel de problema es muy grande en Huelva. En la isla Salté, como resultado de un dragado de la ría, lo echaron en una zona de la isla, en una zona de la marisma de la isla. Aquello se secó y se cuarteó, con lo cual el agua estaba en el fondo de esas capas de fango. Ahí utilizamos el sistema de utilizar un arao. Aramos todo ese territorio y esas tierras aradas fueron ellas mismas tapando las estrías que llegaban hasta el agua que había debajo. Para completar esos vertidos de aguas residuales a la marisma, en el año 86 o 87 presenté una moción para establecer una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad. Y eso se construyó, pues entró en funcionamiento en el año 2001. Bien, a paso hemos ido adelantando, metiéndonos en ir destruyendo focos de mosquitos. La lucha biológica. La lucha biológica está establecida, o lo establecen los predadores naturales. ¿Y quiénes son los predadores naturales? Pues los que vimos, los aviones, o sea, los vencejos, las golondrinas, los murciélagos, y en los riachuelos los peces, como la gambusia, el fastel o el zarabujo. Y luego hay un nuevo producto que también es de tratamiento, como es el Bacillus thuringiensis, que atacan el mosquito porque al ser ingerido destruye las células intestinales. Esto es un bacilo que es una actividad biológica. Y luego tenemos la lucha química, que es la que manteníamos con el abate, un insecticida órgano fosforado de una gran acción contra las larvas y mínimo efecto sobre la vida asociada. Tiene la ventaja que se degrada muy rápidamente y puede ser incluso usado en bebedero, donde la Organización Mundial de Animales, donde la Organización Mundial de la Salud recomienda una concentración de 1 ppm. Nosotros el nuestro utilizábamos, no llegábamos ni a eso, con mucho menos 0,2 aproximadamente, 0,2 ppm, teníamos capacidad de afectar a las larvas de mosquitos. Y el tercer producto que también hay, tanto el abate como el Bacillus thuringiensis los probé, pero como vi la facilidad de manejo del abate, no opté por el Bacillus thuringiensis, opté por el abate y fue el que se puso en funcionamiento. Y luego el tercero, el dimilin, es otro producto comercial que tiene la facultad de inhibir la formación del caparazón de los mosquitos. Y eso pues lo debilita, pero de ese no hice ninguna prueba. Si hablamos de los mosquitos, tenemos que decir, bueno, ¿y el mosquito quién demonios es? Pues el mosquito es un artrópodo, orden de los dípteros, familia de los culícidos y especies que pueden ser los anófeles, los aedes o los culex. Hay algunas más, pero vamos, estas son las que nos interesan principalmente. Y tiene en su vida, su evolución biológica, son 4 estadios: el huevo, la larva, la pupa y el insecto adulto. El huevo que pone la hembra tiene una parte hidrófila, que al ponerlo la hembra es la que se pega al agua, y otra neutra que es la que queda arriba, con lo cual el huevo queda en vertical siempre que lo ponen en el agua. Y están unidos unos a otros por una fuerza de tensión superficial. Pueden ser sueltos o pueden ser en forma de racimo, etc. Cuando el núcleo del esperma del mosquito macho llega al núcleo del huevo, 1 hora después de ser puesto empieza el periodo de fecundación.
Y la incubación, tanto como cualquier etapa del mosquito, tiene y está muy relacionada con la temperatura. Es decir, una incubación empieza con 10 grados, tarda 200 horas, y con 21 grados tarda 36 horas. Eso quiere decir que, a medida que suben las temperaturas, se acelera la vida del mosquito. De tal manera que el periodo completo de pupa, de huevo, larva, pupa y adulto a salir volando, a 25 grados puede durar aproximadamente unos 16 días, 15 días, y a 10 grados 105 días. Es decir, la relación, el paso de las distintas etapas en su desarrollo está totalmente relacionado con la temperatura. Las larvas viven en el agua, en suspensión, y se suspenden por un flagelo de la superficie. Ese bichito que muchas veces, seguro que lo habéis visto, que van así, ¡pum!, se fija en la superficie y luego se viene para abajo. Bueno, pues cuando se fija a la superficie es cuando respira. Coge aire para respirar y luego se va hacia abajo. Y se alimenta tanto en la superficie, en el fondo, como en la parte intermedia. Eso pasa en los cules y en los aedes, dos especies de mosquitos, pero el Anopheles no tiene ese sifón respiratorio y entonces navega en la superficie, pegado a la superficie de la superficie del agua. Se alimentan normalmente de diatomea, de algas flageladas y de residuos orgánicos. Las pupas ya duran menos tiempo, 2 o 3 días, y le pasa lo mismo. A medida que hay más temperatura, menos tiempo dura su proceso de desarrollo. Los adultos se refugian normalmente en los edificios, y en el adulto hay que tener una diferenciación. Lo que son los adultos normales y los adultos del puente del invierno. Es decir, una gran parte del problema que resulta del paso de la época fría lo hacen o bien ralentizando todo el proceso, que se alargan en el tiempo, o bien simplemente algunas hembras que se quedan, que son las hembras invernantes, que al haber sido fecundadas por los machos, son capaces de retener vivo el esperma del macho los 3 meses o más del periodo frío. Tienen preferencia algunos de estos para refugiarse o descansar en azul, en el rojo y el negro, son preferidos, y evitan los amarillos, blancos, rojos y verdes. Normalmente ocupan las casas que están desocupadas, cabañas, lugares de refugio, donde las hembras mantienen la capacidad, se alimentan muy bien y aguantan todos los rigores del invierno en tiempo de espera a que la temperatura empiece a ponerla en funcionamiento y a depositar, a seguir el proceso de generación. Pueden variar, estos mosquitos pueden variar, esto está más sacado sobre el tema de los culex, que es lo que más nos afecta en las casas y esto, pueden variar entre 100 metros y hasta 26 kilómetros. Pero el vuelo no se realiza como creación de una emigración hacia una parte, sino simplemente que cuando las temperaturas empiezan a subir, se ponen a 10 o 12 grados, ya empiezan a ponerse activos. A los 15 grados ya se ponen en movimiento para alimentarse, y a 25 grados ya están a cualquier tipo de actividad. La hembra ingiere sangre, y ahí tenemos el problema, y completa su alimentación de sangre en 2 minutos. Toman 1 o 2 milímetros cúbicos de sangre. Pero la principal fuente de sangre
que ellas necesitan para que ese huevo cree su corteza y siga su evolución, son los pájaros, no son el hombre. Mientras tenga pájaros se prefieren los pájaros, las palomas, en fin, los gorriones. Pues. Y después viene el hombre, los caballos, las vacas, perros, etc. Y además se alimentan de los jugos azucarados y normalmente por la noche. Siendo las ondas caloríficas del huésped lo que le atraen, el estímulo para dedicarse o para acercarse o para picar. Este tema de la reproducción del mosquito, quiero también indicar una cuestión, y es que es un bicho muy resistente. Las capacidades, la inseminación por un apareamiento puede durar en la vida toda la vida de una vez. Para la vida de una hembra, los 3 meses, las épocas de invernante. Normalmente el esperma se mantiene vivo durante 6 semanas. Las hembras lo mantienen vivo durante meses. Y cuando cumplen el ciclo, pierden aproximadamente 1/3 de su peso. Y el macho tiene esperma para 3 hembras, quiere decir que no son monógamos, vamos, que tienen facilidad de comportamiento colectivo. Cada vez que ponen, o van a poner, toma sangre necesaria para depositar un racimo de huevos. Y un racimo de huevos puede ser entre 40 huevos o 250 huevos. Bueno, pues cada vez que van a poner, tienen que picar. Y para poner un racimo, pica. Cuando se alimenta de sangre. Cuando ha terminado, vuelve a picar y vuelve a poner otro. Y en las temperaturas de verano, la maduración se completa en 72 horas. Pero claro, esto depende mucho, porque una hembra puede llegar a poner de 600 a 700 huevos. Pero ha habido casos que de poner en una noche varias hembras, está descrito, está contado, 160.000 huevos en medio metro cuadrado de agua. Esto es una burrada, es una capacidad de reproducción brutal. Y por eso hablo de este tema y quiero hacer hincapié en esto, porque es necesario mantener el control del mosquito. Bien por los medios naturales, como son el vencejo, los enemigos naturales que tiene, o bien por eliminación, que es el más efectivo, eliminación de los focos, de los criaderos. El mosquito necesita agua estancada. Y para ese agua estancada, pues lo que hay que hacer es no darle el agua estancada, es decir, eliminar todo lo que se pueda el agua estancada. Para la oviposición, es decir, influyen 2 factores, uno interno, que es la maduración y presencia de esperma en el conducto genital, es decir, la nutrición y la copulación, y externo, la superficie del agua, y el último, el contacto con el agua. Los huevos se ponen en un instante y esto tiene que están poniendo un huevo y ya acaba de poner y ya está viniendo otro huevo. Y pueden poner hasta 30 huevos en 2 minutos. Un tema que interesa hablar, ¿por qué nos interesa el mosquito? El mosquito tiene 2 factores, vamos a decir, bueno, tienen varias influencias. Pero una parte es un vector de enfermedades. Hay algo así como 250 virus distintos, diferentes, que puede el vector ser el mosquito. El vector es el mosquito. Hay una especie de virus que se llaman los arbovirus, donde los virus árbol,
es que el nacimiento del virus está asociado a un artrópodo, como es el caso, y la primera valoración o denominación de esto se debe a la Aedes aegyptis, al vector de las fiebres amarillas. La fiebre amarilla, cuando los franceses iniciaron el canal de Panamá, fracasaron completamente, y comprensión por culpa de esto, del Aedes aegypti, porque la fiebre amarilla se cargaba a la gente con una facilidad enorme. En las zonas tropicales, el Aedes, zonas tropicales, las grandes hojas de los árboles, esos árboles de grandes hojas, cuando llueve se quedan y esas, a cualquier altura, esas fuentes de agua eran focos y son focos de mosquitos. Como consecuencia de ello, cuando se talaban los árboles y eso venía al suelo, quedaban a nivel del que había talado el árbol. Era como la venganza del árbol por haberlo talado. Pero la realidad es que estas poblaciones de la fiebre amarilla, que ha habido fiebre amarilla en Huelva también, ahí inundaban todo el territorio a nivel del trabajador de mosquitos y por lo tanto de fiebre amarilla, con lo cual la gente no podían seguir trabajando, o sea, es que se morían. Esto después, el canal de Panamá, cuando los americanos se metieron con el tema, pues ya siguiendo las observaciones de un médico cubano, tal Carlos Finlay, que había asociado, porque fue la primera vez que se asoció el mosquito a estas enfermedades. Y ya de ahí empezó todo el desarrollo del estudio de lo que pasa con el mosquito como vector. Y entonces, entre los vectores que puede ser vectores del dengue, de la encefalitis, en el Coto Doñana, por esa zona ha habido épocas de encefalitis, fiebre amarilla, paludismo. Juan Saldaña, en su tesis doctoral, hizo una tesis sobre el tema del mosquito, era la medicina en tiempos de los ingleses, y precisamente en Río Tinto hubo algo así como en el año 30 y algo, 5.000 bajas laborales como consecuencia del paludismo. Y hubo una época, normalmente estas enfermedades vienen asociadas a una desnutrición, o sea, la falta de alimentación determina que se puedan desarrollar con más facilidad las enfermedades. Yo supuse que cuando en el año 82 hablaba de estos temas, pues supuse que una gran parte de las posibles enfermedades podían ser el vector del mosquito, por ejemplo, la mixomatosis, y lo supuse. Y en el tiempo, en ese caso, acerté. Sin embargo, no acerté con la peste porcina. La peste porcina me dijeron que no. Pero yo supuse en el año 82 que el mosquito podía ser el vector de la mixomatosis y el vector de la peste porcina. La peste porcina no se trató, no me lo han confirmado, pero la mixomatosis sí. Por lo tanto, el tema, que ya lo hicimos, porque ya en tiempos pasados, en esa época, he dado charlas, micrófono abierto en la radio, hemos hecho grandes escritos, hemos publicado, no sé si está ahí, no, hemos publicado, hicimos que lo hizo Vicente Totti, un dibujo de qué había que hacer para, pues, quitar el agua estancada. Si usted deja un depósito donde hay un agua y no le pone la tapadera, usted ahí va a tener un foco de mosquitos. Si usted tiene una piscina y no le pone y no las vacía del todo o trata el agua de la piscina, usted ahí va a tener una nube de mosquitos. Si usted tiene en el medio de su huerto, del campo, de donde sea, una cubierta de un coche que cuando llueve le entra agua adentro, ahí tendrá usted mosquitos.
Por lo tanto, cada uno debe de tener atención, prestar atención y tener cuidado de no dejar aguas estancadas y tenerlas controladas. Eso es lo más importante de todo esto. Y de la misma manera que en otras épocas hicimos divulgación sobre el tema del mosquito, pues hoy hemos hecho una vez más un poco debido a la petición de mi amigo Manolo. ¿Que hablara del mosquito? Pues hablo del mosquito. Aquí hablo hoy del mosquito. Y claro, hay gente que, por ejemplo, después de Jaime Madruga, vino Emiliano San Escalera como presidente de la Diputación e hicimos una labor. Yo, hasta mi amigo José María Segovia, participó en los inicios de la campaña. O sea que todo el mundo hubo una buena colaboración y sobre todo una buena disposición. Y en aquella época, cuando empezamos con la UCD, siempre teníamos una buena... Había, como dice Manolo, hubo sus momentos, pero la verdad que había una disposición. Yo todavía recuerdo cuando le dije a un concejal de esos de los que se pasaban una hora hablando, despotricando contra todos los vivos, y cuando terminó le decía, te veo hoy muy flojo, ¿eh? Ese era el espíritu que teníamos y era el que teníamos que tener. Así que, por mi parte, si no tenéis nada más, yo he terminado. Muchas gracias. Pues damos la apertura al coloquio. A ver quién. Si alguien tiene algo que preguntar. Martín. Tony, es verdad que no se intenta eliminar totalmente los mosquitos para que los consejos, los demás pájaros tengan cocina. Esa es una razón de verdad. Porque normalmente, todo el tiempo que hemos tenido años atrás, antes de los tratamientos y antes de todo esto, había un equilibrio. Unos años te picaban más, otras veces te picaban menos. Había factores que jugaban a favor nuestro. Por ejemplo, en la marisma había charcos, tú los ves, a veces, cuando baja ya la marea, el viento y el calor secan el agua de esos charcos. Y tú ves allí al final una mancha negra. Y esa mancha negra son las larvas que no han podido salir volando todavía porque no han cumplido el ciclo. Luego, por una parte, la temperatura acelera el ciclo del mosquito. Por una parte, la temperatura acelera el ciclo del mosquito, pero por otra parte, la temperatura te seca las chacas. Por lo tanto, tiene que estar... Eso se ha cargado un montón de mosquitos, afortunadamente, y eso es lo que existía. Esas circunstancias son las que hacían que antes había mosquitos, pero vamos, no había tantos mosquitos. Unos años había más y otros años había menos. El tema del mosquito es que uno solo que se te meta en la habitación toda la noche. Uno solo. Y con unas capacidades reproductivas que tiene, pues alguno te tiene que tocar algún día. He dicho, no sé si he dicho, no, que siempre hay que decirlo. La hembra es la que pica, ¿eh? Eso ya lo sabemos bien, pero hay que recordarlo. Es verdad que el cuerpo humano crea anticuerpos para defenderse del mosquito, porque a la gente de Huelva no les pica apenas. No, eso no. Yo soy de Huelva y me he membreado cada 2 por 3. Yo soy cordobés, vine a Huelva. ¿Y te han picado aquí? ¿En Córdoba habéis tenido una época también de mosquitos? Cuando llegaban familiares míos a Huelva, iban a estar una semana, a los 3 días se tenían que marchar. Era horroroso. Sí. A la gente de Huelva le picaban, pero... No. A la gente de Huelva nos han picado. Y la gente de Huelva, cuando teníamos 2 mosquitos metidos en la habitación, ya estábamos con la almohada a ver dónde estaban para pegarle el almohdazo. ¿Y por qué picaban en los sitios más inverosímiles? No, eso ya no se lo... Yo que una noche en mi casa fue horroroso, ¿no? Sí. 40 mosquitos, mi madre tuvo que pintar la habitación. Sí. No, es que una noche con mosquitos podías ver al día siguiente todo aquello lleno de manchas rojas por todos lados. Sí,
si había sido eficaz en tu ataque, ¿eh? Porque como se te fuera, te dejaban bravo. El zumbido típico del mosquito. Sí, la bofetada que te da en falso, además. Que oye, cree que está aquí, te da aquí y resulta que ya está aquí. Eso sí. Entre los dedos. Sí, te pican en cualquier parte. No hay... Una pregunta más. Una vez me preguntó alguien. Ahí vas, habla. Yo quería formular una pregunta porque lo he escuchado como es natural con total atención, la marisma de Huelva. Ya en otra ponencia he hablado de las marismas de Doñana, ¿no? En la marisma de Doñana, yo recuerdo, ¿no? En la época de los años 80 que bueno, aquello era horroroso, ¿no? En la marisma de Doñana, ¿qué se hizo en este sentido para el tema del mosquito? Nosotros no tocamos para nada la marisma de Doñana. O sea, la Diputación en aquellos momentos... En aquel momento no se tocó absolutamente, por lo menos yo, ¿no? No toqué absolutamente nada de Doñana. Hay que tener en cuenta, la pregunta que ha dicho aquí Martín, es que el mosquito es un alimento. Por lo tanto, a lo que íbamos, tenemos que saber si somos capaces de encontrar ese equilibrio, hasta dónde podemos destruir el mosquito y cuánto tenemos que dejar. Claro, en principio a ti te pica un mosquito, te pone un lobo. Hoy voy a decir una cosa. Normalmente a eso con el mosquito el tigre, los médicos, cuando te pica un mosquito, ya en el dragón ese, te dan yodo. Porque el yodo, no solamente, y yo lo he probado y da resultado, te quita el picor, te alivia el picor, pero es que además el yodo, si hay alguna bacteria o algo por ahí dentro, también los mata, algo le afecta. Yo sé que, digo esto porque esto fue el año pasado, o hace 2 años, cuando me enteré de este tema, de alguien que le había picado y ¿qué te han recetado? Una sobrina mía, yodo. Entonces, cuando lo digo para que si alguna vez os pica un mosquito y os hace alguna especie, fíjate tú de cómo estamos hablando, ¿eh? Si alguna vez os pica un mosquito, esto es una osadía. Esto es una aventura hablar así, vamos, cuando antes decíamos, hombre, date por seguro. Otra pregunta. Venga. Normalmente se desarrollan en las zonas pantinas, en las zonas que hay agua. Agua, el agua. Micro, Yo iba micro. mucho con frecuencia. El micro. Desde Huelva, por ejemplo, a Bonares, y entre el pueblo que hay anteriormente a Bonares, no me acuerdo cómo se llama, pues allí en la zona... Lucena o no sé. ¿Cómo? Lucena del Puerto, ¿por qué allí había bandadas de mosquitos? Yo iba por el coche y eran nubes de mosquitos. Sí, eso pasa, pues lo que estaba diciendo antes. Lo que pasa es que Lucena estaba ya fuera de la zona nuestra de tratamiento, de la que hicimos en el año 80, que más o menos, no sé ahora cómo andarán, no sé qué zona tendrá, pero vamos, más o menos será la misma. Yo en aquel primer plan que se hizo, y es el que estuvimos los 2 o 3 años que estuve con el tema, fue carretera Huelva, porque es que hay que poner un límite. Tú no puedes decir, a ver dónde está, no, de aquí a la costa, aquí, porque además tampoco teníamos dinero. O sea, porque yo todo el plan de tratamiento aéreo, es porque el avión valía, no sé si eran 150 pesetas la hectárea, y el insecticida eran 2.000 y pico el litro. Yo tenía 5 millones, 6 millones, no tenía más. De pesetas, no de euros. Que hoy casi es lo que tiene. No tanto como eso, no, pero la mitad sí, 2 y pico me parece que andan ahora los presupuestos del mosquito. Hay un ligero, en los últimos años en algunas playas, yo creo que se escuchará. Micro, Vicente, micro. En los últimos años, en algunas playas ha habido un repunte de mosquitos. De noche hemos estado sentados en la playa, en el chaleo, en la casa, y ha habido un ligero repunte. ¿A qué puede deberse? No, pero eso... O puntuales repuntes. Sí, pero o particulares repuntes, porque a lo mejor era de esa misma casa. Es decir, muchas veces cuando hablamos del mosquito, creemos que el mosquito es algo que anda por ahí, que no sé qué, y que a lo mejor nos llega y no. Es que tú si tienes un depósito de agua en tu casa, en tu vivienda,
y no le tienes puesta la tapadera, y si tienes hecho un agujero le pones una rejilla, como tú no te lo pongas, aquello es un foco de mosquitos. Si tú tienes un cubo, yo he visto mosquitos, mi madre vivía en un 5º piso, hice una vez una prueba, ¡pum!, un cubo en la terraza, allí aparecieron mosquitos. Pues si eso está allí y tú no lo quitas, quiere decir que esa larva, ese huevo, esa larva, esa pupa se va a transformar en un mosquito que te va a picar a ti. Y lo tienes pero en este caso, yo por ejemplo, que veraneo en Landilla, he ido a cenar a Ayamonte alguna vez y he visto en Ayamonte una noche que ya se estaba convirtiendo en bastante molesto. Con lo cual quiere decir que será un tema general, o que no hay el presupuesto, que no se incide, o que el mosquito... Bueno, eso primero te digo esto, porque muchas veces te puede pasarte esto. El agua de la piscina, esto. Y luego también puede ser, no eres tú, pero es tu vecino. Y puede ser la alcantarilla, la red de alcantarillado, que no la han tratado y se ha quedado allí abajo. Mosquito puede procrear hasta 80 metros de profundidad. A 80 metros de profundidad, leí el otro día en el metro de Londres, a 80 metros de profundidad había larvas de mosquito. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que hay que eliminar el foco. ¿Cómo se elimina el foco? Eliminando el agua. Es la mejor solución. ¿Que no le puede eliminar el agua? Los predadores. Eso y los predadores. ¿Que los predadores y eso no son suficientes? Pues ya hay que darle a un tratamiento. Un tratamiento donde, por ejemplo, nosotros que empezamos con el abate, o sea, empecé con el abate, pero después también probé el Bacillus thuringiensis, y los dos eran, y creo que ahora, no sé, pero me parece que ahora están utilizando el Bacillus thuringiensis, porque yo ya estoy marginado, me marginé, ya no tengo nada que ver con el tema, ¿no? Yo quiero expresar mi opinión sobre el tema de la inmunidad a los mosquitos. A todo el mundo no le pican igual. No, eso No está le- claro. no- Eso no está le- claro. Hay a quien no le pica. A mí. Por eso cogió el micrófono. A mí no me pica. Y entonces, no sé si es una resistencia física o es una resistencia moral, porque antes me han picado y es que hay resistencia. Pero se me pone un mosquito a la mano. Y en lugar de matarlo, como hace todo el mundo, pues no lo mato, lo dejo y va. Pero no, lo estudio. Y lo he hecho muchas veces, ¿eh? Y va el tío buscando. Y no encuentra el agujero, hasta ¿no? que se cansa y se va. Claro. Y no me pica. Claro. En cambio, Eso mi puede mujer, ser. Que mi mujer la saecaban. Era horroroso. Como hubiera mosquito, iba ella. El único mosquito que hubiera, iba ella. Y a mí, hubiera los que hubiera, no sé por qué. Si he estado siempre en contacto con mosquitos, no lo sé, la razón por la que esto se adquiere, pero que hay una resistencia individual. ¿Y por qué? Y todo el mundo viviendo igual no tiene la misma resistencia. Pero existen ciertas personas, ya digo, yo Sí, no tengo que no les traer a nadie. pica. A mí no me ha picado jamás un mosquito. Por eso que tú estás contando, yo lo hice una vez, en la fábrica me acuerdo que tenía un mosquito, se me pegó aquí, tenía un tubo de ensayo, hice así y lo cogí, ¿sabes? Y lo cogí, y cuando se fue para arriba lo tapé, le puse un algodón, le di la vuelta, le eché un poco de agua. Tú sabes que el mosquito, esa mosquita, puso en ese agua que le puse y aquello se me llenó de larvitas. Pues puedes hacer el experimento ese también, porque era tan simple como con un tubo de ensayo y ponerlo así, cazarlo, y un algodón, y le das la vuelta y le pones un poquito de agua. Entonces, para que sea eso, tiene que haberle picado a otro, ¿eh? Sí, porque a ti no. Porque a mí no me pica. O sea, para que salga el No, huevo, tiene que haberle viene. picado a otro. No, ¿quién sabe? ¿Quién Por sabe? eso no lo he hecho, porque además, como a mí no me hace daño, pues yo, ¿por qué me Esa tengo es- que matar? Los dejo que se vaya. Eso es un sistema. El mosquito tiene un sistema salival, la saliva, por donde segrega la saliva, que uno dice que tiene anticoagulante, otro que no sé, bueno, da igual, tiene una determinada saliva. Y cuando esa saliva, ¿por qué no todos los mosquitos transmiten todas las enfermedades? Pues porque no tienen condiciones en esa saliva. Si esa saliva es medio de cultivo del virus, de la filaria, entonces ahí se desarrolla. La filaria aumenta el número, o el virus aumenta su número. Y luego, cuando pica a alguien, al inocular esa saliva, le estás transmitiendo, multiplicado por 100.000, la concentración de virus o de la bacteria o de lo que sea.
Ese es el tema. Por eso hay el Aedes aegypti, fiebre amarilla, porque para los demás, afortunadamente, no tiene capacidad de cultivo. ¿Es cierto que solamente pican las hembras? Sí, sí. Antes lo dije, pues digo, ya, pero todavía no se ha quedado, no estaba todo el mundo enterado. Sí. No lo sé, La si hembra. todos los mosquitos... Nada más que la hembra, porque la hembra... he leído en algún lado que el macho también se alimenta de carne, hay de sangre. Lo mismo que la hembra y el macho se alimentan de jugos azucarados. Simplemente un algodón con azúcar en agua, hervido, lo hierves el azúcar en agua y metes un algodoncito ahí, y de eso se alimenta perfectamente un mosquito y la mosquita, ¿no? Y sobre todo de jugo de planta. Sí, lo que pasa es que hay especies distintas de mosquitos. Yo esa experiencia lo he hecho con los mosquitos de Huelva, pero en Nigeria, que está mucho, pues allí no he pasado la experiencia. Ahí comía como todo el mundo, con la paludrina encima de la mesa, para el paludismo. Y ya la experiencia del mosquito no la he hecho. Es que al mismo allí me hubiera picado. Entonces allí lo que me tomaba diariamente, como todo el mundo en la mesa, daban y tenían la paludrina encima de la mesa. Sí, todo el mundo tenía la paludrina, unas pastillas que se tomaban contra el paludismo. Claro, el paludismo. Pero nadie se exponía a ver si le picaban uno. O sea, que no te lo puedo decir si le ocurre a todas las especies o el anofele pica, pero yo no he pasado la experiencia, no he querido experimentarlo. Había en Huelva un médico hasta hace poco tiempo, no me acuerdo quién era, que cuando veía algo parecido al paludismo, pero hasta hace unos cuantos años nada más, le ponía un tratamiento de paludismo. Porque es que la realidad es que yo he visto el anófele aquí, en Huelva. El anófele es agua clara. Los aedes son agua salada y más. Y el cule, que es más o menos la información que tengo, que es el que está más próximo a ti, vamos, el depósito de agua y esas cosas, hasta 7-8 gramos de sal admite perfectamente. Y el mosquito lo diferencia. O sea, diferencia una salinidad entre 5 gramos y 10 gramos. ¿Sabes? El mosquito que va al agua que le quiere agua salada, va a la de 10 gramos y no va a la de 5. Y el que va al agua dulce, pues va al agua dulce y no va al agua con 5 gramos de sal. O sea, y el anófele, por ejemplo, las 3 especies, anófele, Aedes y Culex, pues el anófele es el vector del paludismo. Y es el clásico paludismo, que aquí ha habido paludismo y en España entera ha habido paludismo y coincidiendo, como hubo también en Francia, paludismo, y eso es en razón a la alimentación. O sea, la resistencia a esas enfermedades, y luego, claro, que no tengas anófeles, porque si tú te viene un tío con un como ha pasado alguna vez, estos marineros que van a África, que han venido aquí con un paludismo negro, de esos enrevenchinados, de Senegal o de no sé dónde, pues claro, si aquí te coges un anófele, te puede organizar el zafarrancho, padre, porque claro, es que como te pique un anófele, ya eso empieza a multiplicarse en sus glándulas salivares. Como pique a alguien ese anófele, date ya por seguro, a no ser que sea a ti que no te pica, pues... Pero anófele no lo sé, no te vayas a ir a los peores. Bueno, todos son malos, porque la Aedes aegypti también es malo, y la filaria ya me dirá. ¿Conseguisteis el equilibrio entre la ecología y la muerte de los mosquitos? ¿Cómo lo se consiguió? ¿Cómo se consigue eso? Pues yo no lo sé. Es decir, hay que buscar un equilibrio, pero dejando zonas sin tratar. Por ejemplo, yo antes he dicho que el coto de Doñana ni tocado. Allí no entramos para nada. ¿Qué pasa ya que esté ahí? Pues a lo mejor le puede tocar al que venga por allí, pues lo puede embrear. Pero claro, los venceos irán allí a comer, y las golondrinas, por lo tanto las chicas mantienen, porque el riesgo sería o hace un exterminio total. Es decir, aquí no se va a producir un mosquito más, cosa que aquí es dificilísimo. Aquí es dificilísimo porque aquí ha habido mosquitos desde el primero que llegó aquí volando y se puso ahí. Ese dije, de aquí no me voy, porque tiene el paraíso. Tiene para todo, agua dulce, agua salobre y agua salada. Tiene todo para todas las especies. Y tiene la verdad que a poco la vamos arreglando, se ha ido arreglando,
tenemos nuestro vertido de ciudad, como en la inmensa mayoría de los pueblos, ¿eh? Yo el único pueblo que no conozco que tenga huertos es Punta Umbría. Ahí no veo un huerto por ningún lado. No sé si estará en algún lugar escondido, pero en Punta Umbría no me... Pero en los demás pueblos, todos hay huertos. Y el huerto con el pozo, el agua, bueno, ahora son para agua. Es situación ideal, ¿no? Y Huelva, no me diga, toda la zona de Huelva en el extrarradio, todos huertos. ¿Y qué dicen los ecologistas de la comunidad? Ah, pues no lo sé, ahora no sé lo que decía. Y a mí cuando lo tenía me daba igual lo que dijeran, o sea que no... No, ahora no lo sé, pero bueno, a los ecologistas también les pican, ¿eh? Entonces, perdón, El micro. Opinión. El micro. No hace falta, un momento. Te pido opinión personal, Antonio. ¿Cuál consideras que sería entonces el equilibrio? Dejando zonas. Cosa personal de verdad. No, de verdad dejando zonas. Zonas, con lo mismo que hace con el coto y tal, dejándole zonas para que no te desaparezca el enemigo, ¿eh? Porque el enemigo del mosquito. Porque el riesgo está que si desaparece el enemigo del mosquito y te viene una bandada de mosquitos, la cantidad de tratamiento que tienes que dar es brutal. Y entonces tienes que dejarle que estén allí, bueno, porque están allí, pero que estén, que no eliminarlos. Dedicarte a zona urbana. El 60%, según dicen, el 60% se produce en la zona urbana y el 30-40% en el resto. Pero vamos, eso en determinadas zonas. Aquí no lo creo, porque aquí tenemos una marisma muy caliente en ese aspecto y claro, ahí puede haber mosquitos en cantidad que supere, pero en las zonas urbanas, ya te digo, en las zonas urbanas ¿dónde está el mosquito? Depósitos de agua, importantísimo. Alcantarillado, importantísimo, lo que te he dicho. El cubo en la terraza. Esos son todo esto, agua estancada, ya está. Busca agua estancada. Donde haya agua estancada, puede haber mosquitos. Entonces, para ti, el que los mosquitos estén fuera del área urbana no sería un equilibrio lógico, natural, vamos a decir, bueno para los ecologistas y bueno para los mosquitos. Más o menos. Es decir, los vencejos están felices, los mosquitos están felices. No, es que si no hay mosquitos no hay vencejos. Por eso. Eso está claro. Entonces tienes que dejar una parte de mosquitos, de mosquitos, pero fuera de las casas urbanas, para que a ti no te pique. En la zona urbana pues se trata y ya está. ¿Comprendes? Pero sobre todo, más que tratarlo con el concepto de tratado con insecticidas o el concepto de tratarlo es evitar los focos productores. ¿Alguien más desea alguna respuesta a algo? ¿Le dais el micro? No, es por la televisión, Miguel Ángel. El micro. Con más motivo, con más motivo. No, que darte la enhorabuena porque la disertación tuya nos ha hecho conocer un mundo como es el de mosquito. Y yo quería plantear una cuestión, que dado que Martín no es atacado por los mosquitos, se desarrolla una tesis por la universidad, que hay investigadores, porque a lo mejor podemos crear una vacuna o cualquier cosa, quién sabe. Es un reto que largo a la fundación. Yo creo que la vacuna no es contra el mosquito, la vacuna es contra determinada enfermedad de determinado mosquito. Por lo tanto, el patarroyo en Colombia no estaba con el paludismo, con la malaria. Estaba investigando, yo no sé si ha dado resultados, yo creo que por lo visto ha dado resultados, según me dice. Si se logra que no piquen porque, por así decirlo, ahora, no es buena la sangre, pues entonces... Yo lo que veo... José María. José María. Yo quisiera dar las gracias porque realmente siempre que te he oído hablar del tema de los mosquitos, lo haces con apasionamiento, con conocimiento y con habilidad, porque en realidad son unas charlas muy instructivas sobre algo que
muy inherente a nosotros. Ahora, que vuelvan los mosquitos es como los Reyes Magos, los conocemos desde que nacimos. Y nuestros tatarabuelos también. Siempre a nuestro lado. Y es claro, yo he tenido la suerte de asistir a aquellas reuniones primeras, cuando era director del Instituto de Estudios Onubense, y además por la amistad con mi querido amigo Jaime Madruga y después con Emiliano, contigo, en la Diputación, cuando se empezó todo aquello. Y yo creo que sí hay que decir que la Diputación hizo una gran labor, porque fue entonces cuando se puso en marcha un motor que no existía en Huelva, que fue meter el interés en la población. Yo, muy humildemente, intenté hacerlo a través del periódico, como director de Lodier, donde publicamos todo lo que pudimos sobre estas campañas que se estaban haciendo. Realmente la Diputación nunca lo ha dejado. También en el aspecto local se hizo bastante. Tampoco olvido, y como no olvidarás tú, ni Jaime, ni ninguno de los que estuvimos metidos en aquello, la labor que hicieron algunos jefes provinciales de sanidad. La jefatura provincial de sanidad también se metió muy de lleno en el estudio. Recuerdo el paseo enorme que daba yo de lo que hoy es el Hotel Luz hasta la Punta del Cerro, atravesando aquellas marismas por unos caminos increíbles, porque allí no se podía ni andar por allí, viendo y estudiando cómo se iba a desinfectar aquello. Creo que el tema del mosquito es muy interesante para nosotros. Pero yo digo como mi amigo que a mí me pican un poco los mosquitos y he observado una cosa. A mucha gente de Huelva, a los de Huelva, nacidos de Huelva, le pican menos que a los de fuera. Bueno. Aunque, bueno, no sé si es que nos inmunizamos o que tenemos más resistencia Hombre. a los golpes y a la bofetada. Hombre, si los mosquitos tienen matrícula de Huelva, probablemente no nos pique. Pero hay una cosa, Tony, hay una cosa de la que tú no has hablado y yo sí quisiera decir. Porque eres un entendido porque lo eres por tu profesión, por tu carrera y por tu conocimiento y por tu dedicación al tema de los mosquitos. Pero tú también eres un gran investigador de la lucha contra otro de estos bichos que no nos agradan. Por ejemplo, las moscas. He vivido contigo algunos años de experiencia tuya para acabar con las moscas insoportables en ciertas épocas del año y te he visto hacer una cantidad de experimentos y cosas. Sí. Y además hice una patente. Yo te decía, Tony, aquí con la mosca no se acaba más que con aquellos papeles antiguos que se tocaban. Eso es. O bien con los globos esos que han salido ahora de agua, que dicen que la mosca se ve que aumenta de tamaño y huye aterrorizada. No lo sé. Pero tú hiciste una cosa cuando estabas todavía en tu casa allí ¿En el huerto? en el huerto Magno, hiciste unos experimentos muy curiosos como la mosca entraba en el aparato, ¿te acuerdas? Es decir, que eres una persona que la investigación te ha gustado siempre. Sí, Que la investigación te ha llevado por caminos de conocimientos muy bonitos y sobre todo que a través de lo que tú has aprendido nos ha enseñado. Bueno, yo lo hago participar. Muchas cosas, así que muchas gracias. Nada, hombre, por Dios. Gracias a vosotros. Gracias Sí. a ti. Pero coger el micro, por favor, es por la televisión. ¿Qué se hace cuando uno se está meando? ¿Qué se hace cuando uno se está meando? Venga. Yo voy a salir. Me vaya a perdonar un momentito. Me vaya a perdonar 2 minutos. Necesidades vitales. Que ponía en un vaso, hace ya muchos años, ¿no? Ponían un vaso cebada y agua. Y entonces salía una hoja muy grande y entonces él mantenía la teoría de que multiplicaba la alimentación para los animales porque la hoja era mucho mayor en capacidad que el grano de la cebada, ¿no? Eso fue otro de los temas que lo tuvo siempre durante mucho tiempo. Bueno, ahora estoy en otro día. Venga. Otra pregunta. Perdonadme. ¿Por qué no se ha industrializado el procedimiento que habéis hecho vosotros para erradicar el mosquito? Porque es que esto es un tratamiento. Esto no es Ese es un tema perdido. Es decir, que le hemos dicho de 1000 maneras que se creara una sociedad, tal. Eso sí, se puede poner una. Él es un investigador y eso hubiese sido pionero riqueza para Huelva, ¿no? y ahí acaba. Sí, pero también. Claro. Mira, hay un
un autor, Schumpeter me parece que es, que le llama el empresario innovador, ¿no? ¿Quién es el empresario innovador? Aquel que de alguna forma ve la posibilidad de un tema y entonces lo aplica, pero cuando lo aplica se arruina. Y entonces viene otro que es el negociante y esa labor pionera es la que de alguna forma puede que le dé un rendimiento espantoso. Pues Tony, en el tema de investigación, es lo mismo. Él es un investigador nato, pero tiene que venir alguien después que le saque el fruto y el rendimiento. Él está permanentemente, lo conocemos durante muchísimos años, permanentemente buscando siempre algo, como decía muy bien José María, que de alguna manera origine una invención, ¿no? Pero a él ni le preocupa el hecho de que después ejerza el dominio ni nada, ni lo registre, ni saque la marca, ni saque nada. Él lo único que como investigador altruista, pues está permanentemente sacando, digamos, poniendo su casa todo llena de trastos, ¿no? Mira, voy a decir, él, o sea, él no estamos hablando de mí, vamos a hablar de los mosquitos. Voy a decir una cosa, que por lo menos con esa idea que tuvieron Jaime, que alimentaron todos ellos y tal, bueno, pues ahora hay una gran... Claro, ahora hay eso en la Diputación, ¿no? Que tiene varias personas ocupadas, que le da trabajo, o sea que de todas maneras de ese... Claro. Bueno, pues No, y ya la Diputación lo está desarrollando. Sí. Yo, Martín. Tony, confirmarte lo del mosquito y la peste porcina africana. Que tú dices, no te oigo. no lo sé, porque a veces funciona y otras veces no funciona. Hay que comérselo. Que en efecto el mosquito no tiene responsabilidad en la peste porcina africana. El chinchorro sí lo hemos demostrado que sí, pero el mosquito te lo confirmo que en absoluto. Yo he dedicado media vida a la peste porcina africana y el mosquito ni me pica a mí ni le pica al cerdo, a ninguno de los dos. Vamos a hacer Por lo menos no le transmite el virus. Sí, le pasas en... Podemos sacar una colonia con... Coge, por favor. Lo que decías antes, ¿usted cree que hay en Huelva auténticos empresarios? No hay ni más ni menos. Es decir, Huelva hay que partir de unas características que llegamos hasta el aburrimiento en mantenerlas. Ser empresario en Huelva no es fácil, porque no hay infraestructura. Es decir, cuando se habla de querer hacer en Huelva un acontecimiento grande, lo primero que te dicen es que no hay infraestructura hotelera. Entonces, lo que quiero decir es que yo desde niño he vivido el mundo comercial, porque mis padres tenían comercios en Huelva, y entonces había una línea divisoria en virtud del cual esa línea divisoria impedía vender incluso en la misma provincia. Si llámese lo que es el condado, del condado para allá, la influencia de esa ciudad tan grande que es Sevilla impide que vendas una escoba en todo ese término. Entonces Huelva queda, de alguna forma, comercialmente, dentro de esa línea divisoria. Incluso el mismo Ayamonte es muy proclive también a Sevilla. Es más, un día tuve que poner un certificado en Ayamonte y le pregunté al señor, bueno, ¿y esto cuándo llega a Madrid? Y me dice, mire usted, de aquí va a Sevilla. Es decir, hasta la red de carretera... Por arriba tenemos una carretera que va a Portugal y por la otra va a Ayamonte. Y el AVE incluso no pasará por Huelva, ya están diciendo que irá por Triguero, por tal. Eso es. Entonces, Huelva podría tener un segundo aeropuerto del Algarve, porque el de Faro no admite ampliación, es la mejor inversión que existe en la costa, no en el interior, porque nos ponen el ejemplo siempre de ciudades del interior. No. El aeropuerto de Faro tiene más de 9 millones de turistas al año. Calcula la cifra que te dé la gana, fíjate lo que deja. Entonces, el aeropuerto de Faro ya no tiene posibilidad de expandirse porque el recinto ya está copado.
El Algarve necesita un segundo aeropuerto. El aeropuerto natural debería ser en Huelva o en Ayamonte, donde se quiera, pero en nuestra zona, ¿no? Pues no se mueve. Y es más, ya es decir, debemos de pensar que el asunto es de tal dimensión que Huelva podrá desarrollarse con lo que tenemos, porque por más que se diga, no conseguimos nada. Es decir, aquí yo no sé si habrá que hacer como están haciendo ahora los catalanes, que han salido una minoría en unas provincias y diciendo que quieren ser tal, pues yo no sé si es una locura empezar a hacer un movimiento de ese tipo, porque si vemos los presupuestos de los últimos 15 años o 20 años, la Junta de Andalucía se olvida de Huelva, es decir, no existe. Entonces, claro, ¿cómo vas a ser empresario aquí? Entonces, ¿qué ocurre? Que los políticos de Huelva... Bueno, pero aún así todo, desde los años 60 se ha producido un fenómeno de los nuevos cultivos, que ahí está, ¿eh? Que ahí está. Claro, claro, es decir, que la naranja, la fresa, la tal, y es decir, que los berries, ¿no? Es decir, que de alguna manera hay... Sí, pero contestando a la pregunta de Huelva, Huelva demasiado hace, porque es muy difícil poderte mover. Huelva, todo aquello, si date cuenta, en pesca han sido empresarios de una agresividad importante. Cuando se han puesto en la situación difícil, se han creado sociedades mixtas. Es decir, hoy, y Vicente Rodríguez está aquí, es testigo de que hay muchísimas personas que de alguna manera están vendiendo en Alemania, están vendiendo en Inglaterra, están vendiendo tal, ¿no? Es decir, que dentro de lo que cabe, aquellos sectores que tienen defensa, el empresario se mueve, ¿eh? Ahora, lo que sucede es que, claro, no puede ser más porque vivimos en una zona donde existe un gran embudo que recoge todo y lo destina en una sola ciudad, ¿eh? Y no reparte absolutamente nada para los demás. Es decir, cuando se habla de la universidad te dicen que no, que esto es un disparate tener aquí una universidad. Cuando se habla de... todo es un disparate, es decir, que aquí no llega dinero. Y si no llega dinero y no hay infraestructura, pues no es fácil poderte mover. ¿Por qué no llega el AVE? Bueno, ni va a llegar. Es decir, que nos están engañando miserablemente. El trazado de vía no es de AVE. Es decir, esa estación que se ha hecho nuevo lleva un trazado de tren ¿cómo le llaman? De tipo medio, vamos, que no tiene el ancho del AVE, ¿no? Es decir, el AVE no va a llegar a Huelva. ¿Y por qué se construye antes la estación que las vías de ferrocarril? Bueno, menos mal que no han hecho una estación de 30 plantas, ¿no? La primera maqueta este no es el tema, hombre. Claro. Bueno, vale. ¿Alguna cosa más sobre el tema de Miguel Ángel? Ángel, ¿tienes altavoz? ¿Tienes micrófono? Ah, espera. El gran conformismo que tiene la sociedad onubense, que no reclama nada. Entonces, efectivamente, es difícil que aquí haya grandes movimientos empresariales, pero también no se demanda. Igual que se mandó la universidad, yo creo que el día que se salga a la calle se mande una infraestructura de AVE o de aeropuerto, algo se lo que hagan. Que no se sabe, porque hay un conformismo. Miguel Ángel, yo lo que te puedo decir es que ahora mismo acabamos de ver cómo han cesado al presidente del puerto es que le cortan la cabeza. Pero bueno, ahora mismo nos estamos moviendo, por ejemplo, Huelva ha salido 10 o 12 veces ya a la calle con el tema de sanidad, ¿no? Es decir, que el pueblo pide. La plataforma que se haga de infraestructura no lo van a hacer. Entonces esa infraestructura, no sé cómo se llama, que se crea buena cuesta también la conmigo, pero mientras no se salga y lo apoye la sociedad saliendo a la calle con ellos, no hay nada que hacer. Hombre, en cierta manera, mover a la... Sí. Mover la población,
pues una de las cosas que tenemos que luchar, y es lo que estamos haciendo aquí precisamente en este acto y con este ciclo de conferencias, como hay muchísimos más, es crear una sociedad civil que desgraciadamente en Huelva pues no existe o no tiene mucha fuerza, ¿no? Es decir, que estoy de acuerdo contigo, pero primero hay que crear una sociedad civil y que esta sociedad civil empiece a moverse, claro. Estando todo el mundo desperdigado, pues nadie puede mover a nadie, ¿no? Pero, digamos, al igual que tú vas a otras provincias y tienes 8 asociaciones defensores de la capa, por ejemplo, de la capa española, pues bueno, aquí no tenemos, digamos, asociaciones fuertes, ¿no? Ahora mismo, pues por ejemplo, esta que se está moviendo de sanidad, que precisamente va a ser una de las conferencias que vamos a tener, tiene una asociación que ya tiene 30.000 personas. Es decir, así es como se puede empezar. Si no hay asociaciones, pues no hay manera. Y después hay otro problema también. Huelva es un paraíso terrenal y aquí la gente vive muy bien. Entonces hay un triángulo mental en virtud del cual la gente está pensando en la romería o el rocío o lo que sea, de allá a la playa y después ya venimos para Huelva, ¿no? Y viene la Semana Santa y tal, ¿no? Entonces, claro, es un clima privilegiado y, digamos, con unos hábitos y costumbres que son pues muy deseosos por parte de todo el mundo, ¿no? Y eso origina que, claro, que la gente no lucha a lo mejor como puede ser en otros sitios, ¿no? ¿Por qué el onubense no tiene conciencia de ser onubense? Lo estamos practicando. Lo estamos haciendo hoy. Aquí hay muchas personas comprometidas, es decir, aquí hay muchas personas comprometidas con Huelva y esto es una labor de todo, no es labor, eso lo haces tú, ¿no? No, eso es una labor que tenemos que hacer entre todos y es lo que procuramos hacer. Es decir, los que estamos aquí, muchas personas que están en este salón, pues son personas comprometidas con Huelva y el problema es que hace falta más y eso es lo que tenemos que ir divulgando. No, hombre, hay que partir. Yo me he hecho la pregunta esa que estás diciendo durante mucho tiempo, ¿no? Y hay que partir de una cosa. Cuando desaparece un sistema comunista, el mundo empresarial no se improvisa. Y aquí es un pensamiento personal mío que a lo mejor estoy equivocado. Aquí ha habido muchas personas que han vivido del mar, con todos los honores, pero hacen su vida fuera de lo que es el núcleo urbano, ¿no? Entonces, ese tipo de personas se ha dedicado toda su vida a estar fuera de su domicilio y esa es una parte de la población de Huelva. Hay otras que han trabajado para las grandes compañías y son personas que están acostumbradas a tener un salario. Si daros cuenta que en las minas estaba prohibido poner un negocio porque todas las viviendas eran de las empresas. Cuando llegan a Huelva son personas que tienen mentalidad, se han trasladado, tienen mentalidad de percibir un salario, no tienen desarrollado un sistema de iniciativas. Y entonces todo ese cúmulo de circunstancias afectan. Daros cuenta que el origen de casi todos los comerciantes de Huelva vienen de otras provincias. Por ejemplo, los zamoranos venían por los bares, en las tabernas eran gente de Bonares, de Salamanca era todo lo relacionado con los tejidos. Eso es, claro. Entonces, todas esas circunstancias originan de que Huelva se va formando poco a poco. Es decir, muy pocas personas tienen sus abuelos que sean de Huelva. Y eso es un fenómeno, es un fenómeno que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más sobre el tema de Tony? No, sobre... Eso lo sacamos, eso lo hablamos otro día. Bien, pues si no, ya dicho esto, pues dar las gracias a todas las personas que estáis aquí. Recordaros que si queréis ver las conferencias, las podéis ver en la web de la Fundación, que esta noche se va a retransmitir por Luz Palo a las 10 de la noche la conferencia de Martín y que tanto las de Tony como las que vienen después se retransmiten también los martes y miércoles a las 9 de la noche. Daros las gracias y damos por terminado el acto.